A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de invitados que nos ayudarán a comprender toda la normativa tributaria vigente de nuestro país. En esta noche tan importante vamos a hacer un programa diferente, donde vamos a tener la participación de Silvanita Gallegos, una profesional experta en el ámbito laboral. Vamos a topar una obligación importantísima de nuestros patronos, actuar como agentes de retención. Agentes de retención sobre los ingresos gravados en relación de dependencia de nuestros empleados y trabajadores. Adicionalmente, recordándoles la obligación que tenemos los empleados y trabajadores de presentar nuestro formulario de gastos personales. Vamos a hacer un programa súper activo para que usted que nos está viendo, patrono, empleador, trabajador, empleado en general, sepamos con profundidad qué tenemos que hacer en este mes de enero del 2023 y sobre todo en esta obligatoriedad que tenemos de proyectar adecuadamente nuestros ingresos grabados y realizar pues la retención mensual del impuesto a la renta. Estimada Silvanita, buenas noches, gracias por acompañarme en tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás? Cris, muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un placer acompañarte y acompañar a todos nuestros televidentes con estos temas tan interesantes. El día de hoy, anexo de gastos personales. Pues bien, Cris. Vamos a comenzar, Silvanita, vamos a irles informando, va a ser un programa bastante interactivo, más bien tú me vas a ir haciendo a mí preguntas, porque hemos tenido muchísimas, hablemos interrogantes, de por qué el patrono nos está pidiendo en este mes de enero este formulario de gastos personales y por qué se tiene que ir llenando cierta información, por qué sale, de dónde sale, cómo se da esta obligatoriedad. ¿Qué te parece, Silvanita? De esta hablemos en requisito fundamental, si usted quiere pagar sus impuestos de una manera, yo digo, mucho más ordenada en base a la normativa, mucho más, yo digo, incluso optimizada con el cumplimiento de la norma tributaria en este caso. Claro, Cris, efectivamente. Dentro de las obligaciones como empleadores, nosotros actuamos como agentes de retención, tal como tú lo mencionaste hace un momento. Y empezamos este ejercicio fiscal como una de las obligaciones principales y primordiales que es con nuestros trabajadores. Y en este caso, lo que es recibir de ellos su proyección de gastos personales. Y dado que es un tema tan interesante, quisiéramos iniciar preguntándote, Cris, ¿quiénes están obligados a llenar este anexo? Bueno, este anexo de gastos personales o formulario de gastos personales están obligados a entregar y llenar en este mes de enero del 2023 todos los trabajadores, todos los empleados que estamos en relación de dependencia. Esta relación de dependencia que nace y está normada, regulada entre patrono y trabajador por el Código del Trabajo. Quienes tenemos un contrato individual de trabajo, que usted lo puede chequear esta normativa en el artículo 3 específicamente del Código del Trabajo. Pero nosotros como trabajadores y empleados tenemos esta obligatoriedad porque tenemos tanto en la ley tributaria, pero específicamente en el artículo 104 del reglamento fiscal. Quiero recordarles un poquito que los patronos somos agentes de retención de impuesto a la renta. Y dentro de esta obligatoriedad de retenerles adecuadamente a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, su impuesto a la renta en relación de dependencia, también tenemos que considerarle
la famosa rebaja, escúcheme bien, rebaja por uso de gastos personales, que en este 2022 es muy diferente a lo que se venía haciendo anteriormente como una deducción de gastos personales. Esto es una rebaja. Si usted ya verificó y trabajó el concepto de rebaja de gastos personales en el 2022, de la misma forma es lo que tenemos que hacer para el 2023, que la rebaja de gastos personales no es lo mismo que una deducción por gastos personales. Entonces, este formulario GP, lo que va, o llamado formulario de gastos personales, lo que tenemos que presentarles los trabajadores o empleados a nuestros patronos es es una proyección de cuáles son los gastos que yo voy a usar para tener esta rebaja, que de acuerdo al artículo, a continuación del artículo 10, el primer enumerado de la ley tributaria, es una rebaja del 10 y del 20% en función, que es importante, cuando tengo esta rebaja del 10 y del 20% por usar mis gastos personales, es en función a un concepto, Silvanita, que se llama ingresos brutos anuales, ¿sí? Que es un concepto donde dice, para que usted sepa qué rebaja le corresponde por usar sus gastos personales, es rebaja del 10 y del 20%. Pero ahí Silvanita siempre nos dice, ¿y cuándo sé que voy a usar esta rebaja por usar mis gastos personales del 10 o del 20%? Y ahí viene lo que las personas me dicen, ¿cuándo sé, Cristina, que yo, Silvana Gallegos, en relación de dependencia, tengo el derecho de la rebaja del 10 o el derecho de la rebaja del 20? Entonces le dice, ¿tienes el derecho de la rebaja del 10 o el derecho de la rebaja del 20? ¿Cuándo? Tus ingresos, tu renta anual, tu renta total anual como empleado en relación de dependencia, ¿sí? Y cuando hablamos de este concepto de renta total, dice que consideres tu proyección de todos tus ingresos exentos y gravados. Y cuando hablamos de todos tus ingresos exentos y gravados en un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, sueldos, salarios, horas extras, bonificaciones, 13º, 14º, puntos de reserva. Mira, ahí te he hablado de ingresos que pagan y no pagan impuesto a la renta. Entonces, Silvi, yo voy a hacer una proyección de todos mis ingresos, exentos y gravados, la renta total. Exacto, voy a tomar todo lo que como trabajador en relación de dependencia recibo dentro de mi remuneración y de acuerdo a lo que establece la legislación ecuatoriana para que se pueda considerar y proyectar dentro de este formulario de gastos personales. Y que es el valor que tú vas a poner en el famosísimo casillero 103 del formulario de gastos personales. Entonces, una vez que tú tienes esta proyección del total de tus ingresos, ¿sí? A ese valor, tú le tienes que comparar con un valor que establece la normativa legal, en este artículo enumerado a continuación del artículo 10, que es el 2.13 multiplicado por la fracción básica desgravada de cada periodo fiscal. Si nosotros hacemos referencia al 2023, que es el periodo fiscal que tenemos que presentar, vamos a multiplicar 2.13 por la fracción básica desgravada, que es 11.722. Tendríamos 24.967,86. Y tus ingresos totales ¿sí? Superan el 2.13 de la fracción básica desgravada, tú vas a tener solo una rebaja del 10% por el uso de tus gastos personales. Si no supera, y esa es la parte importante, si no superan, si no superan, tu rebaja es del 20%. Tú en este punto, muy importante, lo que tienes que chequear es este primer arranque, saber cuál es mi rebaja del 10 o del 20. Pero esa rebaja va en función de tus ingresos brutos totales entre exentos y gravados proyectados del ejercicio fiscal. ¿Ya? Es decir, Cris, tomo mi sueldo y lo multiplico por 2. Le sumo mi 13º, le sumo mi 14º, le sumo mis fondos de reserva y calculo. Digamos, por ejemplo, si es que el total de esta proyección que yo he realizado con respecto a mis ingresos gravados y exentos bajo relación de dependencia equivale a $28,000. ¿A qué porcentaje tendría yo de rebaja? Claro, ahí tendríamos que mirar, si te sobrepasa esta multiplicación, este valor del 2.13 de la fracción básica desgravada, todo lo que tú me acabaste de decir que es la proyección, solo tendrías una rebaja del 10.
y una rebaja del 20%, si no sobrepasa. ¿Pero de qué? Ahorita hemos calculado, hemos dicho, a ver, ¿qué rebaja me corresponde? 10 o del 20, ¿pero de qué? Ahí viene la otra parte. Yo como trabajador, independientemente que tenga una rebaja de gastos personales, escúcheme por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a generar un tema de seguir siendo formales en guardar nuestros gastos personales en los diferentes rubros de siempre. Correcto. Vamos a tener exactamente salud, vestimenta, exactamente turismo, vivienda. Vamos a tener que seguir generando esta cultura de solicitar una factura, de realizar transacciones formales, de acuerdo a lo que se ha venido manejando. En los rubros de siempre, salud, educación, vivienda, y puedo tener muchos gastos, ¿ya? Y siempre formales. Pero la norma que te dice, tus gastos personales reales en los diferentes rubros, que ya no tienen límites internos, ¿ok? Esa es otra de las preguntas que se venía manejando en este 2022 y que muchas personas tenían la duda. Antes debíamos considerar un límite. Ahora, ¿existe este límite o ya no? Ya no. Internamente ya no tengo límites, pero mira esta comparación. Tus gastos reales, ¿sí? Tu patrono tiene que compararlos con la canasta básica del año anterior, porque así lo dice el artículo 104 del reglamento y la circular 7, emitida en el 2021. Tus gastos reales, ¿sí? Tengo que compararles con la canasta básica multiplicada por 7 del año anterior. La canasta básica del año anterior, ¿sí? Que son los 163,44, ¿ok? Y es la que está ya publicada. Tu patrono lo que va a hacer es multiplicar esta canasta básica tan importante por 7 y siempre va a escoger el que resultare menor. ¿Qué quiero decir con esto, mi querida Silvanita? Que nosotros como patronos, lo que vamos a tratar es de generar esta comparación, para en base a esta comparación, aplicarle el que resultare menor, tu rebaja que te toca, de acuerdo a la primera comparación que hicimos de tus ingresos brutos, ¿sí? Sea la del 10 o la del 20%. Mira, vamos a poner un ejemplo. Okay. Cristina, yo sé que voy a tener, porque ya me conozco, ya sé mi proyección, ya sé mi estilo de vida, más o menos unos $5,700 de gastos personales proyectados. Okay. El patrono te dice, ¿y cuánto es la canasta básica del año anterior? Del mes de diciembre, 763,44. Multiplicado por 7, 5,344,08. ¿Ya? Nadie me puede traer gastos personales más de 5,344,08, porque siempre yo voy a escoger la que resultare menor. Entonces, yo puedo tener $8,000 de gastos personales, $5,700, pero yo voy a traerte y te voy a escoger siempre el que resultare menor, que va a ser el tope, que es la canasta básica multiplicada por 7. Entonces, yo voy a decir, en este caso, Silvanita tiene 5,700. Comparo con la canasta básica multiplicada por 7 del año anterior, que son 5,344,08, me quedo con esta, el tope, 5,344,08. Y a esta es la que le voy a multiplicar por la rebaja que tú ya calculaste. La que te debería... El primer análisis que realizamos previamente. Juanita, el primer paso. Exacto, okay, la del 10 o la del 20. Y ahí, pues, si es que te tocó la del 20, podrías tener una rebaja de 1,068,82 o de 534,41 si es que es del 10. Entonces, eso es muy... Dime, por favor. Esto significa que si es que yo como trabajador presento mi IGP a mi empleador y lo hago tanto por los 5,344,72 como por $6,000, lo máximo que yo voy a poder considerarme son esos 5,344. Exactamente. Correcto. El valor máximo, si guardas todos tus comprobantes de venta en pocas, por el uso correcto de tus gastos personales, son 5,344,08. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? En este formulario de gastos personales, primero tiene que informar cuáles son sus ingresos totales entre exentos y gravados en el casillero 103. Si tiene rentas con otros empleadores, igual. Luego también es importante que usted recuerde que también voy a informar cuáles son definitivamente
cuáles son mis gastos personales proyectados en vivienda, salud, educación, arte, cultura, turismo, etcétera. No hay límites internos. Yo puedo tener todos los gastos en un solo rubro o distribuidos. Segundo, que nadie puede tomarse más allá de 5.344,08, pero recuerde, tiene que tener estos comprobantes de venta, que son gastos locales, antes de IVA, antes de ICE, y también es importante que sepa que usted, si se toma estos gastos personales, y le voy a recordar también ya su obligación del año 2022, está obligado a generar su anexo de gastos personales. Mire, vamos a suponer, y aquí para cambiar un poquito el tema del 2022, vamos a suponer que usted se tomó sus gastos personales en el 2022 y que usted tiene otras rentas, no solo por relación de dependencia, sino por honorarios profesionales, arrendamientos, etcétera, y le toca reliquidar su impuesto a la renta, porque estamos bajo un concepto de renta global. Para que usted pueda habilitarse el casillero en su formulario de renta de persona natural, tiene que obligatoriamente llenar su anexo de gastos personales. Escúcheme, dentro de las obligaciones que nos da el artículo 34 de gastos personales o uso por gastos personales del reglamento fiscal, dice que toda persona natural que se tome la rebaja por gastos personales es obligatorio presentar el anexo de gastos personales. O sea, es importante que sepa que no solamente voy a presentar mi formulario GP de gastos personales mostrando la proyección. Si efectivamente yo me estoy tomando la rebaja, tengo que presentar también mi anexo de gastos personales. Todas las obligaciones que nosotros tenemos como trabajadores, como patronos, se encuentran normadas, se encuentran reglamentadas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Alguien me preguntaba, Silvanita, ¿qué pasa si no presento mi formulario GP? Sencillo, usted va a pagar más impuesto a la renta porque el patrono está obligado a hacerle la retención con los datos que él conoce. Y lo que el patrono conoce son sus ingresos y además el único gasto deducible que tenemos los empleados en relación de dependencia, que es el IES personal, por el artículo 17 de base imponible de la ley tributaria, en donde usted se puede restar, o se pueden restar de su base imponible el patrono, el 9.45, siempre y cuando no esté bajo la modalidad de salario neto, porque es un gasto que usted pagó. Es el único gasto deducible que tenemos los empleados en relación de dependencia, porque le voy a explicar. La rebaja por uso de gastos personales se compensa directo del impuesto a la renta causado del empleado. Es decir, después de que ese impuesto a la renta se calcula, es el primer crédito tributario. Muy diferente a lo que se hacía en el 2021. En el 2021 lo que se hacía, mi querida Silvanita, era calcular dentro de la base imponible porque eran gastos. Ahora no se llaman gastos, es rebaja por uso de gastos personales. Entonces, es un cambio bastante interesante porque la rebaja por uso de gastos personales no afecta a la base imponible, afecta el impuesto a la renta causado, siendo el primer crédito tributario. ¿Qué opina, Silvanita? Mi Cris, completamente claro. Solamente para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, de todos estos conceptos súper interesantes que como empleadores, de la misma manera que como trabajadores, es importante que los tengamos presentes. Siento que el fin de mis gastos personales ahora es que podamos tomarnos una rebaja por el uso de los mismos para el cálculo de impuesto a la renta, empleadores y trabajadores. Atención, vamos a seguir 3 pasos. Primero, voy a proyectar mis ingresos. Segundo, voy a establecer el porcentaje de mi rebaja. Y con ello, el paso número 3, una vez que yo haya tomado mi rebaja por el uso de gastos personales, debo presentar el anexo de gastos personales en la fecha correspondiente. Estos 3 pasos principales importantes que no los podemos olvidar, empleadores y trabajadores, porque es una obligación compartida. Excelente. Y aquí vamos a poner un poco de normativa. Es muy importante que usted recuerde sobre todo la responsabilidad que tienen nuestros patronos y hay que entenderles que ellos son agentes de retención y esa es una responsabilidad muy importante. Y por eso tenemos un artículo que es el 104 que le explica al empleador cómo hacer todo este proceso. Está clarísimo en el artículo 104 del reglamento fiscal en donde le dice empleador proyecte los costos, el ingreso del trabajador, porque el impuesto a la renta se calcula solo sobre el ingreso grabado en relación de dependencia,
réstese el 945, que es un gasto deducible de los empleados. Al tener esa base imponible, calcule su impuesto a la renta proyectado de acuerdo al artículo 36 de la ley tributaria y pídales a sus empleados, que le envíen en el mes de enero el formulario de gastos personales de acuerdo a las formas y fondos que establezca la autoridad de control. Y recuérdese que ya no es un gasto, le dice, sino es una rebaja. Y usted, empleador, debe tomar la canasta básica de diciembre del año anterior, que le recuerdo que son los 763,44. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante tomar esta canasta básica? Porque luego el empleador va a multiplicar por 7 para tomar siempre la comparación entre los gastos reales y este límite, porque es un límite el que resultare menor, y aplicar ahí sí la rebaja del 10 o del 20% que ya explicamos cómo se calcula, ¿no? Por eso es la importancia de llenar súper bien el formulario GP. El formulario GP simplemente es una proyección pero extremadamente importante, extremadamente válida, que tenemos nuestros empleados en relación de dependencia que llenar. Si Juanito, si Cristina, si Mónica, si María Augusta, si María José no le presentan este formulario GP, el empleador no conoce cuál es su estimación de gastos en lo que usted va a erogar, salud, educación, vivienda, y simplemente lo que le va a hacer es proyectarse sobre lo que conoce. Y usted va a tener un mayor impuesto. Y eso definitivamente usted lo puede evitar, ya que de manera legal nosotros podemos definitivamente aplicar lo que dice el artículo siguiente, enumerado al artículo 10 de la ley tributaria, la famosa circular número 7 del año 2021, que ahí está clarísimo el procedimiento de cómo nuestros patronos hacen la retención, el uso para la rebaja de gastos personales, el tema de cómo incluso tenemos que definitivamente establecer esta tan importante obligatoriedad que es la retención como agentes de retención de los patronos. Entonces recuerde, presente a tiempo su formulario de gastos personales. Hágalo bajo todas las recomendaciones que le estamos diciendo en este programa especial que hemos hemos querido realizar con Silvanita, que en este caso la entrevistada he sido yo, pero vale la pena porque el estar informados siempre va a hacer que usted se evite riesgos innecesarios. ¿Qué opina Silvanita? Maravilloso como siempre, solamente un tip. Que no se olviden aquellos trabajadores que van a presentar esta proyección de sus gastos personales, que el valor máximo que podemos establecer en nuestro formulario es de 5.344,08, que no existe, a diferencia de años anteriores, a excepción del 2022, un límite para cada uno de los rubros, sino que podemos asignarle ya sea $4,000 de alimentación, $1,000 de vivienda y la diferencia a educación sin ningún problema y sin límite, siempre y cuando consideremos el monto máximo que son los 5.344,08. Sigamos cumpliendo, sigamos conociendo la ley, sigamos informándonos, sigamos participando en estos encuentros maravillosos. Cris, muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer para mí acompañarte en este espacio. Muchas gracias, mi querida Silvanita, y para mí, pues definitivamente el poder ayudarles, el poder capacitarles con un poquito de la información tributaria que siempre es tan fundamental y que usted tiene que mantenerse actualizado. Recuérdese que las obligaciones tributarias nacen por un derecho público, un derecho que es obligatorio para todos por igual. Capacítese, sea usted empleador, empleado, trabajador, empresa, microempresario, bajo el régimen general, bajo el régimen RIMPE, porque siempre tenemos que estar informados. Y además le recuerdo que en cualquier régimen impositivo que usted esté, los patronos somos agentes de retención, aun cuando no hayamos sido de alguna manera designados por el Servicio de Rentas Internas, porque usted sabe que ahora los agentes de retención se encuentran designados. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy. Gracias, Silvanita, porque ha sido una excelente entrevistadora, y pues definitivamente nos volvemos a ver la próxima semana. Un abrazo para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.